competitivo. En las compañías de impresión actualmente no se le brinda la importancia requerida en su mayoría a lo que es el proceso de montaje. Y vemos que hay muchas fallas durante el proceso de impresión y hay algunos problemas en el desmontaje de los fotopolímeros que hacen que los costos aumenten, y este tipo de eventos muchas veces son imputables a montaje. Por lo tanto, nosotros debemos ver montaje como un proceso productivo que nos ayuda a generar un excelente link entre diseño, preprensa, con la realidad que se vive en un proceso de impresión. Y si lo analizamos como proceso, pues debemos tener unos indicadores que nos ayuden a darnos cuenta de qué tan productivos, eficientes y eficaces somos. No solamente necesitamos saber qué tanto podemos llegar a montar en términos de mangas u órdenes de producción por turno, sino que debemos también entender muchas veces qué porcentaje de las mangas montadas se están devolviendo directamente al proceso de montaje por estar fuera de una especificación. Porque a medida que nosotros sepamos esto, pues vamos a saber solucionar una causa, entender una causa raíz, tener un montaje mucho más eficiente y lograr sin duda evitar paradas de máquinas impresoras. E incluso, pues a nivel de montaje, debemos tener muy claro cuál es el consumo de insumos. Un insumo muy importante es el sticky back o cinta de montaje que se emplea para realizar un montaje, y pues debemos optimizarlo, saber emplearlo de una forma adecuada con el fin de que este insumo pues también nos permita encontrar o generar unos buenos niveles de desempeño. Ahora bien, ¿por qué nos preocupa utilizar una cinta de montaje? Siendo que la cinta de montaje, cuando analizamos un empaque laminado de 2 capas, pues no es más del 1.5% de la estructura de costos de un empaque. Bueno, la verdad es que en esta situación que estamos viviendo, en la que necesitamos reducir costos y tener procesos con cada vez mejor eficiencia y con predicción de costos a nivel de proceso. Eso. Obviamente, el costo más importante estará en la máquina impresora. Una burbuja de aire, por un levantamiento de bordes de placa, por no llegar al tono que... Omar. Omar, perdón, te perdemos. No sé si a todos les pasa lo mismo. Está fallando el audio, exactamente. Sí, acá nos pasa lo mismo. Gracias. Fallando. Sí, está fallando el audio. Tuvo algunos problemitas Omar a la mañana con la internet Voy a de intentar la casa. Voy a intentar seguir, y si se vuelve a presentar Guillermo, me avisas y tratamos de cambiar para la otra banda. ¿Listo? Para el celular. Dale, perfecto. Sí. Ahora te escuchamos, pero Bueno, hace un ratito entonces se perdieron. les decía que en impresión lo más importante es sin duda mantener o evitar los tiempos muertos, el lograr cuantificar los desperdicios o la merma que está fuera de especificación, y esas dos cosas
realmente son importantes porque cuando nosotros estamos imprimiendo y cuando tenemos a la gente de ventas de nuestras compañías impresoras tratando con un simulador de dar un precio final, y en ese simulador se dice que voy a imprimir en 3 horas un trabajo y realmente tomo 5 horas, pues el costo se sube de una forma apreciable, la erosión en rentabilidad es muy alta y esto hace que sin duda empecemos a tener ciertos problemas financieros. Entonces, uno lo que busca en un proceso de impresión es poder predecir los costos para poder mantener márgenes de utilidad muy estables. Y sin duda, una vez se termina la impresión, montaje está muy relacionado con otro aspecto importante que es desmontaje. Si yo desmonto la placa o el fotopolímero y este se rompe o yo no tengo una buena técnica, la reposición de placas es un tema muy complicado porque aumenta considerablemente el costo en la reposición de las mismas para futuros trabajos. Siempre he puesto un ejemplo de una compañía que conocimos hace algunos años que tenía cerca de 5 máquinas impresoras banda ancha, que trabajaba alrededor de 900 órdenes de producción por mes y que tenía problemas en cerca del 5% de las placas que se desmontaban porque o se elongaban o se rompían. Y pues simplemente se mandaba a reponer la placa y se seguía el proceso de impresión o simplemente se almacenaba la placa nueva y volvían a montar para volver a imprimir. Pero esa reposición de placas en ese 5% representaba cerca de $300,000 al año en términos de reposición de las mismas. Entonces, si nosotros no tenemos un control de esto, pues sencillamente vamos a tener sobrecostos muy altos. Y hoy en día, que sabemos que las órdenes de producción son cada vez más pequeñas, esto pues no es ninguna novedad. Yo creo que desde que empecé a trabajar en Flexo se habla de que las órdenes de producción son cada vez más cortas, pero hoy en día cuando hablamos de cortos ya llegamos a un límite muy alto. En términos de banda ancha podemos estar hablando de 5,000, hay compañías que hacen hasta 3,000 metros lineales de impresión. Entonces, cuando hablamos de tirajes tan cortos, necesitamos también ver la posibilidad de reutilizar alguna cinta de montaje, porque esto nos ayudaría mucho a tratar de tener un mejor control en los costos. Entonces, mi pregunta hacia ustedes que viven del día a día es, ¿realmente hacemos un control? ¿Tenemos unos indicadores de productividad? ¿Podemos colocar cada ítem que está ahí con un número para saber si podemos compararlo, si podemos estar en procesos de mejora? No lo sé. Las compañías que mejor controlan el proceso de Flexo están continuamente tratando de mejorar alguno de estos ítems, tratando de tener un proceso, como les decía, más consistente y mucho más repetitivo, lograr encontrar costos con muy buena predicción. Ahora, si nos enfocamos en el proceso de montaje, debemos entender que hay dos temas importantes a analizar. Yo no puedo generar un indicador de productividad si no he optimizado mis variables. Entonces, el primer paso es lograr optimizar. ¿Y qué significa optimizar? Optimizar según la FTA y según FIRS de la FTA es precisamente encontrar el mayor beneficio de las variables preferidas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo decidí comprar una manga de una marca X,
pues yo pueda sacar el máximo provecho de esa manga, e igualmente de cada uno de los elementos que intervienen precisamente en este proceso de montaje. Cada uno de ellos va a generar un aporte muy importante. Y lo que vamos a hacer ahora, en un inicio, es tratar de ver qué es lo más relevante que debemos que hacer desde el punto de vista de montaje para lograr optimizar correctamente. Y para eso, pues vamos a empezar por las mangas. Cuando ustedes van a comprar una manga, lo primero que deben tener en cuenta es la excentricidad y la tolerancia de excentricidad que se tiene. Ustedes van a escoger proveedores. Algunos manejan 15 micras de excentricidad, otros manejan 20 micras de excentricidad. La verdad es que cuando pregunto muchas veces esto en los diferentes impresores, algunos ni siquiera saben cuál es el rango de tolerancia que compran. Y resulta que la excentricidad es un tema muy importante para la consistencia en impresión. Algunas compañías no pueden trabajar a velocidades crucero más alto en sus impresoras porque tienen limitación con esto. Hemos visto que normalmente cuando se coloca que la totalidad de variación entre una manga, un puente y un mandril puede estar cercana de 80 micras para uno tener o empezar a tener fallas. Voy a tratar de explicarme. Si yo no tengo un método de medición para garantizar que la manga está correctamente concéntrica, voy a empezar a tener problemas y son mucho más notorios a medida que yo imprimo una policromía, unas altas luces, variaciones que son mayores de 80 micras pueden generar variaciones de ganancia de punto mínimo a lo largo o a lo ancho de una manga y puedo limitar mi velocidad de producción durante la impresión de una orden normal de trabajo. Por eso se dice que yo debo buscar equipos o formas para poder realizar esa medición de la excentricidad. Las compañías más grandes que tienen más de 1.400 mangas almacenadas, que tienen más de 6 máquinas impresoras y que continuamente todas son gearless y buscan una mayor productividad y una mayor velocidad de impresión, pues están comprando equipos para la medición de TIR con el fin de ver precisamente esa variación y encontrar cuáles mangas pueden tener una variación más alta, identificarlas y lograr con esto separarlas, ¿no? Nosotros sabemos que en Flexo muchas veces nos toca trabajar con lo que tenemos. Nadie les va a decir que si algo tiene una variación de 80 micras hay que botarlo a la basura, pero sí por lo menos tener una identificación de cuáles tienen mayor variación y cuáles tienen menor variación para que las que tengan menos variación se empleen en policromías y las que tengan una mayor variación puedan emplearse directamente en plastas, en sólidos, en chapados, como lo llamemos, en plastas, en textos gruesos, donde se pueda generar una mayor presión y donde no afecte tanto la calidad en la impresión. Entonces, sin duda, el cuidado, lo que nosotros escojamos de una manga es vital. De nada me sirve que yo no tenga unos parámetros de tolerancia en las mangas para poder imprimir, porque esto va directamente relacionado con el registro que logremos alcanzar. Y sin duda, pues tener un proceso de limpieza que sea estable. Y esas son las cosas o las especificaciones mínimas que nosotros debemos entender. Ahora, en la realidad del proceso encontramos muchos temas que también hacen parte de entrenamiento y de cuidado de todos los operadores.
y es el siguiente. Cuando nosotros vemos mangas que están con muchas rayas o hendiduras, sabemos que estas mangas pues normalmente han sido cortadas por personas que no tienen mucha experiencia. Y entonces notamos que esto se da mucho en el momento mismo de una impresión, cuando el operario le dice al auxiliar, oye, corte un poco de la placa para tratar de que ésta no se levante y poder imprimir de una forma adecuada. Y resulta que el que tiene que hacer eso es la persona de montaje, porque todos los días está cortando una placa o cortando un sticky back. Tiene el pulso suficiente para evitar daños, porque a medida que la gente intente seguir cortando e intente manipular o cualquier persona manipule, pues van a tener rayas tan críticas como las que se observan, donde el sticky back tiene que entrar a jugar un rol importante porque debe tener un adhesivo lo suficientemente fuerte para, a pesar de tener esto, lograr una muy buena adherencia y lograr o evitar las burbujas de aire o el levantamiento del sticky back o cinta de montaje a la manga. Entonces, sin duda, el cuidado que se tenga durante el proceso de impresión se vuelve muy importante para tener un proceso estable. Adicionalmente, pues debemos tener un cuidado en las placas, en las planchas o fotopolímeros, como lo llamemos. Muchas compañías hoy en día tienen unos muy buenos procesos de preprensa o incluso unos service que han manejado o han tratado de estandarizar muy bien su proceso para brindar planchas que pueden trabajar directamente en las máquinas impresoras y reproducir lo que un cliente desea en un arte de una forma muy eficiente. Y para eso se ha tenido que realizar un proceso de caracterización adecuado, un proceso de benchmark, un proceso de escala de grises, un fingerprint, un proceso de caracterización con el fin de encontrar las mejores curvas de compensación y con esto entregar un proceso muy estandarizado. Pero muchas compañías terminan ahí. La verdad, entregan la placa, entregan una sugerencia de cómo montar, unas variables muy adecuadas en el momento de impresión y seguir el proceso. Pero ese es el primer trabajo de impresión. Después de esto, uno tiene que desmontar esa plancha, tiene que limpiarla, y si nosotros no sabemos la vida de servicio, porque hay que montarla muchas veces y hay que sacar el mayor provecho posible, pues no vamos a saber realmente la vida de servicio. Entonces esa trazabilidad se vuelve algo importante. La predicción se vuelve algo importante. La realidad de mi proceso me debe permitir saber hasta cuándo debo emplear una plancha o un fotopolímero. Y uno se acerca a hablar con los proveedores de las placas o fotopolímeros para encontrar métodos de medición que me ayuden a encontrar esa vida de servicio y me ayuden a que pueda emplear esas planchas sin necesidad de que tenga que parar en un futuro durante una impresión porque se ha caído un punto o porque la texturización de una placa ya no me está dando lo que espero a nivel de impresión. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros medirlo? Bueno, hay varias sugerencias. En internet ustedes ven a varios proveedores colocando tips precisamente de cómo deberían mejorar la vida de servicio de las placas. Nosotros, por tratar de resumirlas, pues diríamos que la medición de la lineatura que se va imprimiendo pedido a pedido, la verificación de cuántas veces entra a máquina y se desmonta, el tema de poder encontrar un proceso de medición de dureza es algo que se ha implementado en algunos impresores.
e igualmente la medición de puntos mínimos para saber qué tanto lo ha atacado el solvente, en el caso de emplear tintas base solvente, qué tanto se ha degradado un punto, pues son métodos que emplean algunos impresores para poder predecir esa vida y para poder emplear las placas durante ese periodo sin afectar la calidad de impresión. Pero cuando también nos enfrentamos, nos enfrentamos a la realidad, encontramos que algunas veces se termina la impresión, yo no limpio inicialmente con un solvente adecuado las planchas, las dejo la tinta precisamente sobre las planchas, espero varias horas y después desmonto y ahí sí limpio o aguardo más tiempo para limpiarlo. Y lo que nosotros sabemos es que la tinta empieza a generar un curado y empieza a secarse de una forma apreciable en la texturización de los relieves de la placa y voy a necesitar cada vez más solvente y más abrasión para lograr eliminarlos. E incluso puedo llegar a afectarlos químicamente, puedo generar el curling o las deformaciones que hacen que una placa sea muy difícil después de montar e incluso después de lograr un muy buen registro. Por lo tanto, uno siempre debe sugerir que tan pronto termine el proceso de impresión, yo pueda eliminar esa tinta o hacer una limpieza parcial lo más rápido posible. Nuestros estudios nos han determinado que un proceso de montaje de placas y de limpieza profunda de una placa no debe pasar de las 4 horas después de terminar un proceso de impresión. Porque de lo contrario vas a necesitar mucha más abrasión y vas a necesitar un proceso de limpieza más riguroso que puede afectar y degradar la placa y con esto disminuir la vida de servicio. E incluso, si no se tiene un buen control en el proceso de montaje, en este proceso de desmontar esta placa o fotopolímero se podría llegar a generar una ruptura. Cintas de montaje. Muchas gracias, Omar. Buenos días a todos nuevamente. En nuestras visitas presenciales, y bueno, como les habrá pasado a muchos últimamente en muchas virtuales también, desde 3M intentamos fomentar los entrenamientos del personal en virtud de informar y capacitar para escoger las densidades correctas de las cintas de montaje o sticky back para que logren armonizar las más adecuadas dentro de su realidad de planta. A pesar de ser el proveedor con mayor número de densidades o durezas de cinta, que seguramente, bueno, ustedes lo conocerán, las 8 durezas que tenemos, nuestro objetivo primordial será que puedan disminuir la cantidad de densidades. Normalmente, un correcto camino de optimización nos llevará a decidirnos por 2 o idealmente por una sola dureza o densidad. Actualmente, bueno, se me vienen a la cabeza 2 plantas que atiendo acá, 2 cuentas en Argentina, que todo lo resuelven con una sola de las 8 durezas que tenemos, con la blanca, puntualmente con la serie L1020. Y de la misma forma, bueno, buscamos el correcto camino en la selección de los adhesivos, los 3 diferentes adhesivos que tenemos en cuanto al adhesivo acrílico del lado del fotopolímero. Y garantizamos la consistencia mediante las tecnologías que eliminan las burbujas de aire. Vamos a la de optimización. Gracias. Las diferentes pruebas de impresión que se logran antes del fingerprint serán vitales para realizar una nueva estandarización del proceso. Es indispensable entender que una buena optimización permitirá reducir variaciones en los procesos. Por ejemplo, cuando una empresa convertidora que está trabajando fotopolímeros digitales convencionales implementa la tecnología de fotopolímeros con punto plano tramado, la entrega de tinta de esta tecnología permite que el proceso de montaje se disminuya radicalmente las calzas o suplementos con cintas adhesivas o injertos con otras cintas de montaje empleados en su momento para mejorar la definición de un fondo o de un área con altas luces.
Esto es cuando los operadores, en el primer caso con cintas doble faz, levantan la altura de la cinta de montaje, o en el segundo caso cuando cambian o ponen otra cinta de montaje, en este caso sería una densidad mayor, en ciertas áreas debajo del fotopolímero claro. Para mejorar la definición de un fondo de un área con altas luces, este tipo de acciones fue empleada por muchos montajistas, influenciados por las experiencias previas, donde los fotopolímeros digitales convencionales no generaban una buena entrega de tinta, y la resolución de los diferentes tipos de impresión no era la mejor, realmente. Entonces, estas deficiencias en la entrega de tinta influyeron en actividades muy artísticas con el fin de ayudar al impresor en la calidad consistente a lo largo de una orden de impresión. Actualmente, los últimos avances en tecnología de punto plano tramado permiten una mejor entrega de tinta y, por consiguiente, una mejor definición en los diferentes tipos de impresión involucrados en una misma placa. Si partimos de esta premisa, cada impresor debe realizar una labor importante en este proceso de optimización, variando rangos de densidad de espuma hasta encontrar la mejor definición. Los proveedores de cinta de montaje que posean varias densidades de cinta con rangos estrechos de variación de la dureza, son ideales a la hora de seleccionar la mejor alternativa. Es decir, acá está la dicotomía en que nosotros tenemos un amplio rango de durezas, pero eso no quiere decir que se deban usar más durezas como para tener un proceso más optimizado, por ejemplo. En todo caso, todo lo contrario. Entonces, el objetivo principal de un proceso de optimización es encontrar la densidad o densidades de cinta de montaje más adecuadas para imprimir con alta calidad de impresión. Al realizar varios procesos en diferentes impresores de Latinoamérica, y bueno, en mi caso puntualmente en Argentina, pudimos encontrar que la mayoría han logrado esta especificación con una o dos densidades dentro de la gama de densidad media del mercado. O sea, para tomarlo genérico, en valores de hoja técnica sería entre 416 y 465 kilogramos por metro cúbico. Ese sería el dato de densidad. Y asociado a eso, por supuesto, de la mano, las durezas entre 60 y 67 Yorá, que para los que conocen nuestro portfolio serían la cinta 19, la cinta 13 y la cinta 10. O sea, la que es color piel, la amarilla y la blanca. Logrando imprimir alrededor, o sea, de esta forma logran imprimir alrededor del 90% de las órdenes de trabajo. Ojo, hemos podido observar también que en la mayoría de las empresas siempre hay trabajos especiales que demandan otro tipo de cinta de montaje que no está en el rango anteriormente. Los que les nombré anteriormente. Por ejemplo, puede ser el caso de aplicación de barnices de sobreimpresión, donde la cinta de montaje de alta densidad, como podría ser la 17, la verde, permite un mayor cubrimiento. Y bueno, este tipo de condiciones es algo que puede controlarse fácilmente mientras se haya realizado un buen proceso de estandarización. Como ustedes conocerán, el benchmark o test de calibración, que también lo llaman el One Color Test, es una métrica o punto de referencia con el que se pueden comparar productos o servicios de software para evaluar las medidas de calidad. Digamos, el benchmark significa un estándar establecido que ayuda a determinar la calidad de producto o servicio de software. ¿Qué tenemos que hacer? Coordinar con preprensa y tomar como punto de partida para lograr esta armonización que nos dé la consistencia de impresión y elegir cuál es la cinta de montaje adecuada, con la densidad, o bueno, densidad dureza correcta. Esto es, tener claro todo este tema es vital para luego ir ajustando esas variables hasta que con el tiempo, digamos, a medida que vamos avanzando y estandarizando, optimizando los procesos, podemos llegar a este estándar. La armonización que se tiene que realizar en periodos de tiempos más largos para ver la consistencia. Si se empiezan a variar las calidades de impresión o las ganancias de punto, por ejemplo, algo está pasando. Por eso es la importancia de la optimización. Digamos, importante nombrar también que al momento en que llegamos al benchmark o al test de calibración que les comenté, todas las demás variables de la impresora deberían estar previamente elegidas. Digo, la tinta, la velocidad de máquina, los anilogs y los procedimientos. Así, digamos, en ese momento tenemos que jugar eventualmente con algún pequeño cambio en el fotopolímero y fundamentalmente con la cinta de montaje.
Vamos a la siguiente, Omar, por favor. Gracias. La realidad es que a veces, en algunos clientes, con la diversidad de criterios que pueden tener entre ellos, que cuando uno tiene la posibilidad de visitar diferentes plantas, lo observa a diario. También sucede con la rotación de personal. En ocasiones los operarios se ven obligados a suplementar y a colocar injertos o calzas. Lo digo injertos o calzas porque en algunos lugares le llaman injertos, calzas, suplementos, parches. Bueno, estamos hablando siempre de lo mismo. Cuando alguien toma en su turno de trabajo la decisión de colocar un parche o de cambiar la densidad de cinta, esa misma persona tranquilamente podría tomar la decisión de cambiar una anilox o una viscosidad de tinta. Sucede a veces que es una responsabilidad o una acción que toma o el montador por consejo del maquinista y por obviamente la experiencia previa que han tenido. Y bueno, esto es un sinónimo de lo que puede suceder en una planta como proceso contrario, o sea, justamente contrario a la estandarización. Desviarnos del camino de lo que habíamos definido. Entonces, variar una condición a ensayo y error, pero a ensayo y error en ese momento de la producción, digamos, es más costoso a la larga y no es necesario si tenemos bien nuestro proceso de optimización, benchmark y fingerprint bien definidos. Es decir, con un fotopolímero, una plancha nueva, si se hace un injerto, quiere decir que el operador o el maquinista no tiene confianza en lo que se va a utilizar para montar, básicamente. Entonces, en esa situación seguramente falló algún proceso de preprensa. Los operadores de montaje e impresión quieren normalmente hacer un trabajo bien, fácil, sencillo, seguros, tener la confianza de que lo que empleen va a ser una decisión correcta. De lo que definimos nosotros va a ser una decisión correcta y no van a tener problemas, digamos, posteriormente cuando entre a máquina. Entonces, esto es clave para ellos. Y además, es necesario que el supervisor de montaje, mantenga estos criterios y que no se deje llevar en la toma de decisiones por aquellas cuestiones que vayan surgiendo sin información y sin mediciones. Normalmente las nuevas propuestas de estandarización y mejora continua deben llevarse a cabo mediante un proceso técnico y no mediante ensayo y error durante el proceso, ya que esto nos afecta severamente en los costos de impresión. Perdón, reviso el chat un momentito a ver si... me comenta Camila que se está cortando todo. ¿Ustedes lo escuchan bien? Yo te estoy escuchando bien. Sí, yo también. Gracias, Omar. Perdón. Sí, se escucha perfecto. Quizás Camila puede llegar a hacer un temita de tu conexión. Gracias por responder. Vamos al personal operativo, Omar. Bueno, en un proceso estándar, o sea, un proceso es estándar cuando se vuelve repetitivo. Todos están entrenados y cuando, por ejemplo, un operario, que eso suele suceder mucho y más seguramente en esta época de pandemia que hemos pasado, cuando un operario pasa de un área a la otra y no tiene la técnica ni la experiencia del puesto, la idea es que se pueda garantizar la repetitividad del proceso y que se mantengan los indicadores sencillos que vamos a fijar. ¿De qué nos podemos valer para esto? Instructivos, ayudas visuales, pósters de procedimiento. Nada está de más para que todos puedan tener claro las tareas que se tienen que cumplir. Nosotros, si por ejemplo, que lo hablaremos más adelante, pero necesitamos algún líquido para mejorar la performance de desmontaje, necesitamos algún promotor de adhesivo para levantar justamente, y vale la redundancia, el adhesivo de un borde. Eso tiene que tener un lugar dentro del sector de montaje, tiene que tener un encargado, un responsable que lo chequee, que lo verifique que esté ok, que la punta del aplicador del primer no esté en condiciones, que esté cargado, que tengan en el sector de almacenes el líquido para reponer en el caso de que ya estén al límite. No sé si cada uno, digamos, podrán tenerlo, cada montador tener una herramienta, un lapicito promotor, o tendrán uno por montadora, pero bueno, todo eso tiene que estar bien definido. Lograr organizar capacitaciones internas con departamentos de mejora continua, eso
muy importante, siempre ayudan a cumplir cada vez más lo que señalábamos. Y siempre, bueno, como corolario y como parte de las 5 S es la disciplina. La disciplina que nos permite cumplir lo que planificamos detalladamente. Vamos, Omar, con el siguiente tema, con los equipos de montaje. Bueno, muy bien. Continuando con estas labores de optimización, uno encuentra que los equipos de montaje se han adecuado a todas estas nuevas tendencias en Flexo. El hecho de tener que montar un mayor número de mangas debido a los tirajes cortos. Muchas compañías hoy en día colocando como promedio 4 o 5 máquinas impresoras de empaques flexibles, banda ancha, pueden estar trabajando 800, 900 trabajos por mes. Y el volumen de mangas entonces que debo montar es muy alto. Por lo tanto, hay que ayudar al operario con tecnología con el fin de evitar que salgan mangas o placas montadas de forma deficiente y le ayude a tener un proceso mucho más consistente. De por sí el proceso de montaje es muy manual y podríamos decir que hace algunos años los equipos de montaje dependían mucho del operador, de su habilidad y de su conocimiento. Pero la tecnología precisamente nos brinda la posibilidad de tener nuevas alternativas para que ya montaje no sea un cuello de botella y las máquinas impresoras puedan correr de una forma eficiente. Pero algo que es muy curioso y que nos hemos encontrado en los diferentes procesos o en muchos impresores de Flexo, está en el poco mantenimiento de índole preventivo que hay en los equipos. Realmente es casi nulo. El equipo de montaje está ahí y se sabe que falla cuando ya el registro está variado a 1 milímetro, por ejemplo, a la derecha en una impresora o al lado de máquina en una impresora. Entonces eso nos da una idea clara de que si no tenemos una hoja de ruta de mantenimiento, si no tenemos un mantenimiento adecuado de estos equipos, pues vamos a tener problemas directamente en impresión. Y esto nos afecta directamente el proceso. Vamos a remitirnos a una compañía que hace temas de innovación y que hemos trabajado también ampliamente en el mercado latinoamericano. Esta compañía se llama AB Flexologic y ellos nos permiten mostrar algunos temas importantes de cómo ha evolucionado precisamente los equipos de montaje, de pasar de un proceso manual donde teníamos un rodillo de no más de 2 o 3 pulgadas en la parte de hule o de caucho para realizar la presión o del sticky back o cinta de montaje o de la plancha o fotopolímero, a tener ya aplicaciones o rodillos que van incorporados directamente en las máquinas de montaje, es decir, un poco más motorizados, a tener ya máquinas o semiautomáticas o 100% automáticas que me permiten hacer un montaje cada vez más eficiente. Aquí vamos a ver unos videos que nos ayudan a entender esto. Si voy a colocar o aplicar el sticky back y tengo una máquina semiautomática y tengo un rodillo contrapresión, pues definitivamente puedo lograr realizar este proceso más rápido porque sencillamente el rodillo me ayuda con una buena cinta de montaje a eliminar las burbujas de una forma muy eficiente. Siempre pensamos que el proceso precisamente de montaje depende de la confianza que tengan los impresores. Un impresor, un operario de impresión, se enfrenta a muchas variables y a muchas variaciones de las mismas durante su proceso.
Y a medida que él tiene un proceso de montaje, por ejemplo, como variable, pero es repetitiva la falla, pues ya empieza a generar una desconfianza y mucho ruido y va a tratar de aportarle al de montaje para que esté bajo un estándar más controlado. Y ahí es donde empiezan a asumir muchos riesgos. En definitiva, el operador de montaje lo que tiene que tener es la confianza de que lo que emplee sea lo ideal para el impresor, y el impresor debe tener la confianza de lo que le entregan desde montaje está correctamente y no debe hacerle ningún cambio y debe preocuparse por otras variables. Cuando esa confianza no existe, es porque no hay armonía entre las variables, es porque no es un proceso que haya sido estandarizado, y es ahí donde empezamos a sufrir desde el momento de montar. La tecnología nos ayuda sin duda a tratar de hacer estos procesos cada vez más estables. Hoy en día encontramos cómo se incorporan no solamente los rodillos en términos de montar el sticky back, sino que adicionalmente también tenemos aditamentos que nos ayudan a cortar el sticky o cinta de montaje y nos ayudan a tener un proceso sin dañar las mangas, algo que hace que este proceso sea más rápido y sea mucho más eficiente. Entonces, si antiguamente veíamos que un cuello de botella está en montar una placa o en aplicar un sticky, pues los tiempos han cambiado, porque esta misma automatización nos ayuda a ser cada vez más eficientes, a no tener un problema como estos y a tratar de lograr una mejor especificación o estandarización. Entonces, como pueden observar, aquí se corta el exceso del sticky y obviamente se tiene un proceso cada vez más eficiente. E incluso ya hay más de 15 o 20 clientes o impresores que han logrado también tener equipos ya 100% automáticos en temas de montaje. Por ejemplo, este equipo con una serie de ventosas recoge al inicio de la línea unos fotopolímeros, los coloca en lugares previamente seleccionados, verifica las crucetas o los puntos para registro y lo monta de una forma automática. Hemos visto cómo estas nuevas tecnologías han desplazado 2 o 3 máquinas manuales o motorizadas y permiten tener un mejor registro con variaciones que son menores a un 3%. Pero si todavía fallamos en eficiencia, pues este tipo de compañías también ha trabajado de una forma muy eficiente en desarrollar aplicadores automáticos de cinta que precisamente brindan la posibilidad de montar en forma de zigzag o espiral y lo aplican de una forma muy rápida y eficiente. Esto obviamente es relativamente nuevo, debe tener menos de un año desde su lanzamiento. Son máquinas que pues tienen una altísima productividad y eficiencia, aplican el sticky back y ya de inmediato eliminan precisamente el liner y pues pueden llegar a tener un muy buen nivel de productividad, no solamente para aplicar la cinta, sino también podemos llegar a retirar las mangas de un rack, poder colocarlas directamente para aplicar el sticky y después pasarlo a una máquina automática de montaje de placas, y todo esto en un espacio relativamente pequeño. Estas innovaciones pues realmente son muy interesantes
yo voy a colocarles un video de algo que se hizo en una demostración en Europa, donde pues esta compañía pues ha juntado y se ha asociado con una serie de líderes en el mercado de automatización. Ustedes están observando acá cómo a un mandril se le coloca un puente de forma automática. Pueden observar también cómo lo puede colocar sin generar ningún daño eh, y de una forma muy rápida. También pueden observar cómo cambian acoples y consiguen un acople especial para poder precisamente manipular una manga. Al poder manipularla, poder sacarla, colocarla sobre el puente y que de una forma muy eficiente puede precisamente colocarse en el lugar correcto sin generar ningún tipo de problema. Desaloja precisamente este soporte y pues si tienen varias cintas de montaje, en este caso están empleando una de media alta densidad o 15, la morada, y una de alta densidad que es la verde, la 17 nuestra, pues sencillamente toma el cabezal de la cinta que se quiere precisamente aplicar y este mismo brazo robótico lo lleva a la sección de montaje. Para hacer esto, y como se monta en forma de zigzag, la máquina empieza a hacer un corte transversal del sticky, ese es el único desperdicio que se genera, y solamente se da al inicio de cada rollo, para que posteriormente, identificando el lugar donde tiene que aplicarse la cinta, se genera el correspondiente montaje. Al inicio, él cuadra el punto exacto donde debe empezar y luego de una forma más rápida aplica el tape hasta el punto donde realmente se requiere. En ese momento disminuye un poco para finalizar su proceso. Como observarán, la cinta se aplica directamente a la manga. El liner es desalojado también directamente por este cabezal y pues permite sin duda una aplicación ya generando presión. Nuestra función como 3M acá es brindar una cinta en un ancho determinado para este brazo, con unas tolerancias muy claras en términos de el ancho como tal para evitar cualquier tipo de gap durante el proceso de montaje del sticky y también tener un rollo que esté libre de empalmes o al menos con un protocolo muy claro de empalme para evitar que existan pérdidas de productividad. Esto es bastante rápido y lo que se logra es que en un tiempo récord un juego de mangas se pueda montar con el sticky y pasar también con el mismo brazo a la máquina o a una máquina automática que permite montar la placa también de una forma bastante rápida y eficiente. Vamos a ver la segunda manga, cómo la montan. Y si ustedes observan, pues ya no necesita hacer ningún precorte y simplemente se hace el proceso de montaje o de aplicación del sticky de una forma muy eficiente. Omar, ¿Sí? me consultan por privado un par de cuestiones. Uno es si normalmente este tipo de empresas, no, sí, no, sino qué
qué horizonte o qué cantidad de días o visibilidad de trabajo tienen en adelante, porque se entiende que tenés que tener bien prolijita el programa de trabajo, para que siempre, entiendo, el cuello de botella eventualmente sea la velocidad del procedimiento de la máquina. Esa es una. Y la otra consulta también me preguntan que, bueno, o sea, aclarar de que el helicoide que queda en la unión de la cinta, por supuesto, no genera ningún problema en la impresión, siendo No. que el montaje de una cinta normal tenés uno o dos líneas de corte, y en este caso tenés el espiral a lo largo de toda la manga. Así es. De por sí, precisamente, como ustedes entenderán, este equipo que comercializa AB Flexologic es un equipo muy costoso. El brazo y los aditamentos para lograr precisamente el montaje de 2 o 3 densidades de sticky o 3 unidades en el montaje, pues solamente puede tener un costo que en este momento, bueno, puede estar cercano, creería yo, a 450.000, 500.000 euros. Entonces, pues no todas las compañías en Flexo en este momento están en Latinoamérica pensando en un equipo como este. Sobra decir que tenemos algunos impresores muy grandes que pueden trabajar mangas de 1660 milímetros, que tienen que montar cerca de 90 o 70, 90, 80 mangas por hora, y que si el cuello de botella es la aplicación del sticky, pues se puede evaluar un equipo como estos de una forma muy eficiente, ¿sí? Para lograr alcanzar precisamente esta visibilidad y esta productividad. En Latinoamérica podríamos decir que hoy por hoy no son más de 2 o 3 los impresores que intentan hacer estudios frente a esto, ¿sí? Muchos de ellos muy curiosos por el tema de productividad, y pues cuando tú tienes un equipo así, pues puedes anticipar las órdenes de producción no solamente de un turno antes, sino muchas veces de 2 o 3 turnos, es decir, un día por lo menos, o incluso dependiendo de qué tan largos son los pedidos, con 2 o 3 días de anticipación. Y en términos de qué tan eficientes son para que en esa espiral no haya gaps, según norma técnica de la FTA, uno no debería tener variaciones de un 32avo de pulgada entre un borde de un tape y otro. Eso quiere decir que este brazo debe brindar una exactitud para que no exista ese gap, y eso va en conjunto con el proveedor del sticky, porque si la cinta de montaje o sticky back no tiene esa uniformidad en los bordes, pues el equipo, por más brazo y más exactitud en el sensor, podría generar ese tipo de variación. Digamos que ahí se ha invertido mucho tiempo para tratar de que estas cintas pues tengan estos anchos especiales, estas tolerancias muy rigurosas a nivel de bordes, para poder impulsar precisamente la exactitud en la aplicación de la cinta. Entonces, lo que quería mostrarles, más que incitarlos a que compren obviamente un equipo como este,
es para que vean que la Flexo cada día está mejorando, está implementando automatización, está buscando ser más eficiente. Y no solamente esto a nivel de tecnología, pues está disponible. Hay muchas opciones que nos pueden ayudar a tener un proceso cada vez más eficiente. Entonces, sin duda es un paso muy importante. No estamos viendo una planta de automotriz ni de ensamble de electrodomésticos. Estamos viendo sencillamente una planta donde hay una impresión flexográfica. Sin duda, el análisis de costos habla de disminuir al máximo el desperdicio de la cinta, de evitar los daños en términos de cortes del sticky sobre la manga, de permitir tener obviamente una menor interacción del operario y por lo tanto una menor falla en términos operativos. Pienso que esta puede ser una solución para un futuro. No es actual para la mayoría, obviamente, de los clientes, pero la tecnología nos está brindando la posibilidad de tener cada vez más alternativas que nos permitan tener procesos, como les digo, más eficientes y productivos. Y sin duda, la selección del equipo adecuado de acuerdo a la realidad de mi proceso productivo hace que tenga un proceso eficiente y que permita brindar una solución óptima al proceso de impresión. Si yo logro optimizar todas esas variables que hemos hablado hasta ahora, pues sabemos que trabajamos con lo mejor y lo más adecuado para buscar esa consistencia y esa predicción que decíamos en el comienzo. Y entonces ahora nos enfocamos a saber qué tan bien lo estamos haciendo. Para eso se necesitan hacer mediciones y tener una base de datos que nos ayude a saber qué tan eficientes somos a lo largo del tiempo. En términos de montaje, es ideal saber el consumo de la cinta de montaje, cuál es el desperdicio que hacemos con ese desperdicio y también saber qué tanto nos devuelven, pues obviamente a montaje todas estas mangas que están fuera de registro que tienen alguna falla durante el montaje, porque pues se evidencia esto, pero en la impresión, entonces hay que parar la máquina impresora, hay que bajar la manga, hay que llevarla a montaje y hacer un retrabajo. Y todo eso son ineficiencias. Para el caso específico del rendimiento del sticky, yo tengo que llevar un control de qué tantos rollos o qué tantos metros cuadrados se consumen por trabajo. E incluso también tener un control del sobrante en términos del montaje de placas. Cuando hacemos algo como eso, podemos llegar a ver esas tendencias que queremos observar y cómo lo vamos a poder manejar. Aquí en esta gráfica podemos ver que tenemos un objetivo, que empezamos a hacer unas mediciones para saber cómo estamos manejando la cantidad de cinta y que hubo un cambio en esta gráfica, lo vemos a partir de mayo como ejemplo, en el que el rendimiento de la cinta aumentó. Entonces, ¿cómo puede uno hacer ese salto tan importante? Bueno, logramos realizar procesos de reutilización del sticky porque logísticamente nos ayudaron con esos pedidos cortos a tener anchos parecidos o menores. Logramos emplearlos
de una forma eficiente y así mejoramos los metros lineales o kilogramos impresos con respecto al centímetro cuadrado de cinta que se montó. Y cuando uno empieza a hacer estas gráficas, pues empieza a notar que su proceso cada vez más está bajo control. Ahora, yo puedo hacer muchas mediciones en montaje, pero si no hago un seguimiento durante impresión de todos los eventos que sean imputables al montaje, pues nunca voy a saber la eficacia de lo que hemos optimizado y de lo que hemos hecho. Y para eso necesitamos sencillamente hacer un seguimiento. Entonces, debemos ver los tiempos muertos, el desperdicio merma, encontrar valores iniciales que nos sirvan como punto de partida para que, sin duda, cuando veamos que hay una tendencia hacia ciertas fallas, poder encontrar causas raíces, poder generar una acción correctiva dentro del proceso, incorporarla al estándar para que durante el periodo de prueba todos los operarios hagan exactamente la misma labor y ver y monitorear estos resultados para que al compararlos sepamos si esa acción fue exitosa. Cuando estos eventos disminuyen, cuando nuestra acción correctiva focalizada en causa raíz es bastante exitosa, pues ya se cambia de una forma definitiva a un estándar, ya se genera como una actividad más que se debe trabajar y efectivamente nos da unos mejores indicadores de productividad durante impresión, que es ahí donde se ve realmente el mayor impacto financiero al lograr imprimir. Un ejemplo de eso es cuando tenemos de pronto algunos trabajos, porque si son todos los trabajos hay un problema enorme en la definición del sticky back que estamos, o cinta de montaje que estamos evaluando, pero cuando tenemos un problema de levantamiento de bordes en ciertos trabajos, pues uno trata, por ejemplo, de ayudar a una limpieza, de ejercer más presión, pero si aún se ejercen manchas de impresión por levantamiento de bordes, pues debemos focalizar una ayuda como es un primer o un imprimante que se coloca en la base de la placa para lograr mejorar la adhesión. Ahora, ¿eso se tiene que emplear en todas las ocasiones? No. Para eso se necesita hacer estudios. Gracias, Omar. Justamente vamos a ver la tendencia, donde puede estar el problema para implementar una acción correctiva en este tema de estandarizar las situaciones donde aplicamos el primer o promotor de adhesivo para montar nuestros trabajos. Como les comentaba Omar, tenemos dos situaciones que tratamos de resumirla en esta tablita para entender cuándo estamos frente a un problema potencial de levantamiento de bordes. Hay trabajos que le llamamos de aplicación simple, es decir, donde hay menor probabilidad de que utilicemos o que tengamos que utilizar el primer, y algunas aplicaciones que llamamos demandantes, donde a priori entendemos que allí pueden llegar a aparecer problemas de levantamientos de bordes. En el cierre del fotopolímero, ¿no? Claramente estamos hablando. Cuando tenemos mangas en el primer driver, cuando tenemos mangas largas o desarrollos grandes, estamos frente a una situación no tan compleja, no así cuando tenemos justamente mangas de desarrollos pequeños o mangas de anchos pequeños. O sea, eso es una situación que habría que analizar. Después, en lo que refiere al espesor de las placas, bueno, normalmente tenemos mayores problemas con placas gruesas, si bien también se pueden dar en mangas de desarrollo pequeños con fotopolímeros de 1.14, pero normalmente el problema más lo observamos en fotopolímeros de 1.7 o 2.54. Obviamente también la velocidad de impresión es un factor determinante. No es lo mismo las impresiones en máquinas de engranajes con una velocidad de 100, 150 metros que una máquina gearless
que imprima mayores de 300 metros, velocidades mayores de 300 metros por minuto, 450, 500 metros por minuto. Después, bueno, es importante también el tema de las paradas y la forma de la limpieza de placas. Si tenemos frecuentemente que tener que parar la máquina para limpiar, quiere decir que podemos ya tener una filtración de solventes en la placa que pueda llegar a hacer que justamente sea algo que fomente el levantamiento de bordes. Y también tener en cuenta que el tema de los diseños que, digamos, del diseño que tiene el fotopolímero cuando uno lo pega en la manga, no es lo mismo, o sea, en la cinta de montaje sobre la manga, no es lo mismo un fotopolímero que cierra a tope, que tenga la posibilidad, digamos, que un fotopolímero que cierra a tope no tengo normalmente la posibilidad de poner una cinta de refuerzo para, justamente, igual a la redundancia, reforzar esa unión, que cuando tengo una calle en el cierre del fotopolímero, que bueno, algunos impresores optan por poner una cinta de papel, una cinta simple faz o de polipropileno, alguna cinta que resiste y que sostenga el fotopolímero. Hay ocasiones también que por una cuestión de reutilización o alguna variante que se dé en particular en alguna planta, a unos tampoco deciden ponerle primer, lo cual, bueno, justamente por eso tenemos más propensión al levantamiento de bordes. También el tema de la longitud de corridas, si ya a priori tenemos una orden de trabajo que tiene 10.000, 15.000 metros, no es lo mismo si tenemos una orden que tenga 50, 60.000 o más metros. Se entiende que en algún momento, como les comentaba en un punto anterior, vamos a tener que quizás parar para hacer alguna limpieza y bueno, si tenemos más metros, justamente la posibilidad de levantamiento de bordes es mayor. Después con el tema digamos, de lo que refiere a placas reusadas, como comentó Omar en el momento del estado, de la vida útil, las variables que podemos tomar en cuenta como para decidir que una placa, un fotopolímero, es el momento del cambio, teniendo en cuenta justamente las variables de cantidad de veces que entro a máquina, cantidad de metros impresos. Sabemos que muchas empresas toman ese dato, se anota, se releva, se mide, pero también nos hemos encontrado en muchas situaciones donde el fotopolímero casi que se exprime al máximo y el corte es cuando ya tiene algún problema, digamos, o sea, el recambio. Entonces, bueno, ahí tenemos que estar atentos cuando vemos el fotopolímero sobre la mesa de trabajo, presente ese curling hacia afuera, y bueno, ya nos va a dar una tendencia que a pesar de que lo peguemos, que tenga un buen adhesivo, que quede bien montado, va a estar haciendo una fuerza en sentido axial al montaje, que puede ser justamente propenso a que tengamos un levantamiento de borde. Y después también, bueno, el tema de la limpieza de la placa es fundamental. Entendemos que incluso el día de hoy hay empresas que utilizan talco industrial para el almacenamiento de los fotopolímeros o luego de pasarlo por la lavadora para que, bueno, cuando uno apila los diferentes trabajos, cuando la está limpiando, justamente no se peguen entre ellos o sea más fácil después separarlos. Bueno, esas son acciones que quizás pueden llegar a tener un mínimo beneficio o sentido lógico que tuvo en su momento, pero bueno, la verdad que hoy por hoy, junto con Omar, no recomendamos esta acción porque después eso se guarda y cuando nuevamente ese sobre sale para, digamos, correspondiente a una orden de trabajo, tengo que asegurarme que los procedimientos de limpieza sean bien estrictos para poder sacar todo ese polvo que pueda hacer justamente que el adhesivo o el poder adhesivo que tiene o que debería tener originalmente la cinta disminuya. Quizás es una práctica que en muchos lugares de a poquito la fueron eliminando, pero lo hemos observado en varios impresores. Pasamos a la otra, Omar. Bueno, Gracias. muy bien. Si hay algo que nos queda claro con la explicación de Guillermo, es que no solamente se necesitan sacar datos. Definitivamente
nosotros necesitamos tener un análisis de esa causa o de esa causa raíz. Y a medida que nosotros con los datos podamos interpretarlo, asimismo las acciones correctivas nos pueden ayudar a generar una mejora en un indicador de productividad. Una vez analizado montaje, analizado también lo que uno debería medir en términos de el efecto de montaje en impresión, esos tiempos muertos, esa merma de material fuera de especificación, pues digamos que al terminar un proceso productivo de impresión podemos empezar a desmontar. Y hay varios errores que cometen muchas compañías durante el proceso de desmontaje. Primero, creen que el desmontaje es muy fácil. Entonces ubican a un operario que está en otra zona diferente, que es obra de corte o de laminación o de extrusión, y simplemente dan la posibilidad o le dan la orden de desmontar, pero con cuidado. Solamente eso, con cuidado. Y resulta que, en definitiva, las personas que desmontan tienen una técnica, tienen una capacitación para evitar que se rompa. Es muy importante desmontar placas y tener una técnica para hacerlo. El desmontaje precisamente depende de lo que en un inicio se hizo para montar. Si yo limpié mal una placa, la base de una placa, y monté sobre el sticky back, en el momento en que voy a desmontar la placa o fotopolímero, ahí se va a poder romper o se va a adherir mucho más. Entonces, sin duda, un proceso estandarizado desde montaje me ayuda a desmontar de una forma eficiente, me ayuda a evitar rupturas o elongaciones en las planchas y también me brinda la posibilidad de reutilizar el sticky back, de lograr una muy buena reutilización cuando lo permite la logística del proceso y cuando el sticky back o cinta de montaje está dentro de los parámetros de especificación. Para que posteriormente, almacenando bien las placas, protegiendo bien la cinta montada sobre la manga, o si desmontamos la cinta de montaje, poder limpiar la manga y de almacenarla de una forma correcta, podamos estar listos para iniciar de nuevo este proceso cíclico. Entendiendo claramente que muchos de los problemas que se basan en ruptura de placa, como se ha mencionado antes, pues se basan principalmente en un mal montaje o en una manipulación no adecuada durante el proceso de montaje o impresión. Me explico. Si yo doy la orden y soy un impresor a un auxiliar de cortar un borde de una placa, seguramente por ahí se iniciará un rasgado que se evidencia cuando estoy desmontando y los costos son demasiado altos. Entonces, sin duda, cuando yo logro estandarizar el proceso, desmontar la placa de una forma eficiente, evitar al máximo rupturas o elongaciones de la misma, podemos pensar más abiertamente en reutilizar. Y reutilizar está ligado precisamente con tener un sticky back robusto, que tenga una espuma con una larga vida de servicio, que pueda soportar esfuerzos o presiones o sobrepresiones durante una impresión o corrida, e incluso a veces sobre corridas muy largas. Pero para hablar en términos de lograr reutilización, pues siempre estaremos pensando en pedidos cortos, siempre estaremos pensando en procesos muy eficientes de limpieza,
en tener también procedimientos para desmontar las planchas y para proteger el sticky back una vez retiremos esta placa, y por eso son los indicadores que se ven abajo, porque a medida que yo implemente y sea efectivo en estas labores, voy a tener un mayor rendimiento y voy a disminuir el consumo de una cinta. Entonces, en definitiva, el desmontaje tiene como principal característica, pues, no evitar cualquier daño en una plancha o fotopolímero. Recuerden ustedes que la labor más importante de un sticky back o cinta de montaje es precisamente proteger una plancha fotopolimérica. Es protegerla porque debe mantenerse en impresión de una forma unida, fija, con un contacto uniforme para evitar cualquier tipo de variación en la ganancia de punto que se observe durante impresión, y adicionalmente evitar que durante el proceso de impresión, de desmontaje de la misma, se rompa. Esto me brinda una ayuda muy importante en términos de ahorro de costos, me ayuda a mejorar mi consumo de cintas, a mejorar la vida de servicio de las placas, y estos indicadores me facilitan el control de estos procesos que hemos hablado. Me ayudan a tener una consistencia y me ayudan a lo que hablamos desde un comienzo, que es la predicción. Bajo esta característica, debemos entender que la optimización y la digitalización es algo muy importante. Exacto. Y podemos decir que como resumen de todo lo que estuvimos conversando hoy, optimizar no solo se refiere a nuestros insumos, a nuestros procesos, sino también, importante, a nuestro equipo de trabajo, a las personas. Podemos decir que en estos tiempos difíciles de altísima competencia, donde, ¿qué pasa? Tenemos que ser bien rigurosos con los costos, tenemos que evitar, como se veían en algunos de los grafiquitos, indicadores de Omar, tenemos que evitar esos desvíos, esos picos que hacen que nuestra eficiencia y rentabilidad se vea perjudicada. Entonces, para subsistir en esta realidad del mercado, es clave dar valor a nuestros clientes manteniendo siempre nuestra calidad de impresión, siempre. En este momento donde los costos de los insumos pueden jugarnos una mala pasada, si no tenemos los procedimientos, como vimos, los indicadores de productividad o también llamados KPI, análisis y mediciones con un buen nivel de detalle, nuestros costos se pueden disparar y solo las compañías con mejor estandarización pueden salir adelante, llamémosle, de esta crisis o saliendo de esta crisis, y además crecer y mantener esa confianza en el proceso. Casi que justito terminamos con el tiempo. Vamos a pasar ahora a las consultas. Le comenté a Patricia que en un momento había levantado la mano. Creo que entiendo en la parte del video, Patricia, vos me corregirás. Podemos hacer la consulta ahora. Hola, no, básicamente, pues siempre se ha hablado mucho de la reutilización de la cinta y hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, digamos que me sorprende no, gratamente el comentario de Omar con relación a la reutilización de la cinta. ¿Qué tanto? Yo sé que depende del trato de la cinta, de qué tanto solvente puede haber migrado hacia los bordes para una buena reutilización. Dentro de lo que ustedes tienen en estudios, más o menos, ¿qué tanto se ha podido reutilizar la cinta teniendo en cuenta una máquina que su promedio de trabajos es de 100 kilos? Entonces, el gasto, el consumo de la cinta, y el desperdicio es bastante elevado. Entonces, por eso ahorita que Omar habló de la reutilización,
pues dije, no, pues esto es ideal, pero realmente qué tanto está comprobado que sí funciona. Ok. Gracias, Patricia, por la pregunta. Mira, nosotros hemos implementado muchos programas de reutilización en varios de nuestros más importantes clientes. Hay algunos clientes o impresores que tienen máquinas que son precisamente gearless, que han hecho una buena labor de especificación y de optimización del sticky back, que logran presionar con presión de beso tirajes relativamente cortos, como de 10.000 metros lineales, 20.000 metros lineales. Es decir, que una máquina impresora como esta invierte mucho más tiempo en la puesta a punto, en el setup, que en la impresión. Y si han seguido primero de una forma logística adecuada la secuencia de los trabajos y si han logrado hacer un buen proceso de montaje, pueden reutilizarla varias veces. Podemos decir que 3 o 4 veces trabajos similares. Ahora, yo siempre les digo a todos nuestros clientes cuando iniciamos este proceso que en cada una de las etapas que nosotros observamos, siempre debemos empezar con tratar de reutilizar una vez, ¿de acuerdo? Porque sí, es un proceso etapa por etapa. Dentro de todos los temas que uno tiene que analizar, hay temas técnicos y temas logísticos, la secuencia, ¿de acuerdo? Y sí, adicionalmente, lo que uno debe hacer es que también hay una inspección visual. Cuando uno termina de realizar una impresión de un trabajo corto, si la gente de impresión está totalmente capacitada para que la limpieza de la placa sea superficial y no llegue a contaminar exageradamente los bordes de la placa, podríamos reutilizar la gran mayoría de esa área mientras la placa no marque la superficie del sticky. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una labor visual de inspección previa a tomar esa decisión si se puede reutilizar o no. Nuestra experiencia nos da de que en esas condiciones que estamos describiendo anteriormente, pues no se alcanza a marcar. Sencillamente el sticky se ve tan bien como cuando yo lo monté por primera vez y ahí es cuando podemos decir, logramos montar de nuevo, vamos a protegerlo para que en ese desarrollo y en esa secuencia logística de impresión vamos a lograr imprimir de nuevo y en condiciones muy especiales lograr sin duda que podamos mantener la ganancia de punto, la densidad de tinta y obviamente el color esperado. Un proceso de reutilización es bastante importante a medida que se mantengan esas características de impresión. Entonces, esa es la base, ¿no? Esa es la parte que yo te comento de proceso. Hay una parte de trabajo, pero el equipo de 3M puede ayudarte en que con datos se puedan alcanzar estas circunstancias. Ok. Y para finalizar, el promedio en este cliente está en cerca de un 38% en temas de reutilización, bajo esas condiciones. Listo, mil gracias. A ti, Patricia. ¿Está José con la mano levantada? ¿Hay alguna otra pregunta? José, ¿estás por ahí? Anímense. Cualquier pregunta es totalmente válida. ¿Sí? Por favor. Cualquier tema que quieran consultar. En el chat también, la consulta. No deja abrir, no deja abrir el micrófono, mira. Pero puedes escribirlo, si gustas. Pero igual, de todas formas, debería
Él podría abrir el micrófono sin problema. Está escribiendo que buenos días a todos, que gracias por la oportunidad. El señor vive en Guatemala. Y que él ha logrado reutilizar el sticky bag. Fue lo que él expresó, pero no tengo más. No tengo más. Que la recomendación del señor Castañeda es que sea con la serie E de 3M. Bueno, voy a tratar de comentar también algo. Nosotros hemos hecho muchos estudios en términos, perdón, adicionalmente, no se debería dejar mucho tiempo al ambiente. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Miren, nosotros hemos hecho muchos estudios en temas de poder desmontar con facilidad. Yo no puedo pensar en reutilizar si no desmonto con mucha facilidad. Los que llevamos muchos años en el tema de flexografía hemos visto que para facilitar el desmontaje en el pasado, la gente empleaba el oxidry o talco industrial, empleaba soluciones jabonosas, empleaba lacas para cabello, todo con el fin de poder realizar un desmontaje de la placa muy eficiente. Pero todas estas alternativas contaminaban el adhesivo y no permitían que el adhesivo tuviera la suficiente adherencia para permitir un nuevo montaje y una nueva impresión. Entonces, 3M, en compañía del laboratorio de 3M Brasil, hicimos una serie de pruebas para encontrar algunos químicos que colocándole a la base de la placa pudiéramos camuflar esa serie de contaminaciones, lográramos montar manteniendo una muy buena unión de los fotopolímeros, manteniendo o evitando el levantamiento de bordes y manchas de impresión, y después logrando desmontar con facilidad. Esa solución nosotros le llamamos PPS y todos nuestros clientes en Latinoamérica tienen la posibilidad de emplearla. El objetivo final de ese químico es lograr no solamente la protección del sticky, sino lograr sin duda que se pueda mantener en condiciones óptimas el adhesivo para una futura reutilización. Es una herramienta muy importante. Y así como decía el señor Agudelo, pues la idea cuando usted desmonta la placa es lograr que sin duda uno pueda evitar que se contamine el adhesivo. O sea, yo desmonto la placa o fotopolímero, tengo que proteger este adhesivo. Uno lo protege de dos formas. O coloca el sobrante del liner con el que se montó inicialmente, lo guardas y después lo montas y le colocas un tape para tratar de evitar que se contamine el adhesivo. Pero si no tienes ese liner, pues si tienes polietileno, polietileno por el lado no tratado, simplemente cubres la superficie del adhesivo y en el momento de montar la retiras para que precisamente no haya contaminación. Esas son características básicas que uno tiene, pero debe tener en cuenta que un proceso de este tipo se basa en generar un procedimiento, en concientizar a todo el personal operativo,
en una ayuda logística y en hacer mediciones para alcanzar esos objetivos que hemos estado hablando. Muy bien. ¿Hay Omar, más preguntas, Guillermo? Sí, consulta Ariel Dolce, que bueno, durante la presentación nombramos ambos el tema del primer para las uniones de fotopolímeros. Si nos podría indicar marca y modelo recomendado. Esa es la consulta de Ariel. Muy bien, Ariel. Acá, perdón, Omar, te hago el único puntito o observación que hace un tiempo no muy lejano para acá en Argentina, el Primer 94 se necesita estar registrado en el REMPRE, que es un registro nacional de precursores químicos, si es que lo vas a nombrar como primer recomendado, digamos, está esa pequeña observación. Normalmente estamos manejándonos con el 86A como vos nos habías recomendado. Bueno, muy bien. Bueno, en cada país, como ustedes saben, hay diferentes normas para poder importar ciertos productos. Nosotros tenemos una amplia gama de primers y tratamos, la función del primer es muy importante. Cuando ustedes colocan un primer en el borde de una placa, ustedes saben que la base precisamente es de poliéster y dependiendo del tratamiento químico que tenga esa base de poliéster, las dinas pueden estar entre 42 dinas por centímetro hasta casi 52 dinas por centímetro. A medida que ustedes tengan una mayor energía superficial, van a tener una mayor fuerza de agarre, lo que hace, o de sostenimiento. Lo que hace un primer al ser colocado en los bordes de una placa o fotopolímero es aumentar aún más esa energía superficial. Entonces, cuando ustedes fijan precisamente esa zona a un sticky back, se adquiere una fuerza de adhesión mayor inicialmente. Pero hay algo que yo quisiera mencionar. Existen varias alternativas. Nosotros tenemos el Primer 94 en muchas subsidiarias. Tenemos el AP86A, que es otro buen primer en otras. Y debemos entender que cuando ustedes apliquen un primer, si quieren sacar el máximo beneficio, pues deben estar seguros de que el registro se hizo correctamente. Porque de nada me sirve aplicar el primer, montarlo y después darme cuenta que tengo que remontarlo. Ahí se pierde mucho de la eficiencia del primer, porque el primer normalmente te genera o se puede traer algo de la capa de adhesivo, incluso algunas veces un poco pequeño en términos de la espuma. Obviamente uno prefiere que se vea esto a que se genere una mancha durante un proceso de impresión. Y con una limpieza sencilla de la base, pues ustedes retiran toda ese exceso de adhesivo de espuma y pues ya pueden imprimir de una forma correcta. Pero hay algo que nosotros hemos visto que es bastante importante para evitar el levantamiento de bordes. Y es que durante un proceso de impresión, un operario normalmente emplea demasiado solvente. A veces muchos trapos, tratan de emplear muchos solventes, colocan una cantidad muy alta sobre una placa, tratan de limpiar de una forma con esta presencia de solvente y con mucha abrasión, y algunas veces esto intenta filtrarse y por eso es que se genera mucho levantamiento. La forma correcta para poder hacer una limpieza es emplear precisamente estas espumas de alto peso molecular. Estas espumas, que son normalmente de poliuretano, que venden varios proveedores, tienen una característica importante. Cuando yo coloco precisamente en solvente y yo la escurro, precisamente evito una cantidad muy alta de solvente y después al pasarla en los bordes de la placa no se genera tanta filtración y puede limpiar sin dañar la placa de una forma muy eficiente. La limpieza y el enseñar a los operarios a hacer o a los auxiliares a hacer una correcta limpieza de la placa durante la impresión es lo que más te ayuda para evitar un levantamiento de bordes y evitar pues una cantidad de tiempo muerto y de desperdicio o merma. Ok, Primer 94 y AP86A son las dos mejores alternativas.
por parte de 13.000. Bueno, Álvaro consulta por acá, por el chat. Acá nos pasa mucho que se ensucian los clichés durante la impresión, con polvillo de papel, con tinta que salpica, etc. ¿Cuál es la mejor forma de limpiar los clichés sin que esto provoque que con la manipulación y humedad los clichés se despeguen? Y luego de imprimir, ¿cuánto tiempo es recomendable para lavar los clichés y con qué lavarlos? Ok. Gracias. Bueno. Gracias, Álvaro. Álvaro, es muy claro que el que mejor da una recomendación de cómo lavar una placa o fotopolímero es sin duda el fabricante. En la experiencia que nosotros tenemos y teniendo como un promedio la gran mayoría de los diferentes proveedores de fotopolímeros, podríamos decirte que los solventes que son alcoholes de alto peso molecular son los más adecuados posteriormente para la limpieza de placas cuando ellos tienen tintas base solvente, ¿sí? Cuando tú tienes tintas ultravioleta o manejas tintas EB o manejas tintas base agua, mezclas de alcoholes con agua es lo que normalmente ellos sugieren. Pero en el caso específico de tintas base solvente, pues se sugiere normalmente emplear el mismo solvente de reducción de tinta inicialmente cuando terminas de imprimir o durante el proceso de impresión, porque eso es algo momentáneo, y posteriormente se han desarrollado muchas emulsiones, mezclas de solventes con alcoholes de alto peso molecular que no afectan las placas fotopoliméricas y que permiten una limpieza profunda. Con respecto a la pregunta de cómo se debería, de que se ensucia frecuentemente, este es un tema muy interesante y aquí es importante que hables con tu proveedor de tintas, que tengas muy en cuenta lo que son los anilox, si son los más adecuados. La temperatura de la tinta, la velocidad de secado es algo muy importante. Ese tiempo de secado y regularlo de forma periódica con el asesoramiento correcto de un proveedor de tintas es importante. Te evita precisamente que se esté secando tanto la tinta en la placa. Cuando tú tienes que parar una prensa y tienes 30 minutos para estar, cada 30 minutos de estar limpiando, pues es porque hay algo que no está en armonía y puede ser precisamente o la tinta o puede ser también en Alilox que no entrega o no está desarrollado para esa cantidad adecuada. Entonces, en definitiva, yo pienso que hay varios factores ahí o causas raíces que debes analizar porque uno debe estar limpiando, pero no tan obviamente frecuentemente. Por otro lado, también es importante entender que uno puede limpiar en la máquina, como les había dicho, con esta fibra o esta espuma microcelular. Normalmente son o de polietileno EVA o de poliuretano, son las mejores. Incluso hay algunos que están empleando algún tipo de emulsión en spray para la limpieza que no afecta las tintas base solvente, no dañan la placa, emplean una cantidad mínima para una limpieza profunda, pero el secreto es eliminar la suciedad, obviamente, pero sin aplicar una cantidad de solvente muy amplia, porque no solamente contamina la tinta, sino que el efecto más importante es el levantamiento de los bordes, la filtración de estos solventes a la base de la placa. Entonces, con esas sugerencias vas a poder limpiar y tener un proceso muy adecuado, si los operarios están bien entrenados para esto. Bueno, gracias, Omar. Está con la mano levantada Marco Retamar. Sí, buen día, ¿qué tal, Omar? Hola. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Yo soy de Terlizzi, acá Ciudadela, Buenos Aires. Nosotros cuando montamos los fotopolímeros le ponemos un poquito de talco industrial, ¿viste? Para su desmontaje sea más fácil. Vos recién nombraste que hay un producto del 3M que se puede utilizar para que después tenga un poco más adherencia el doble faz. Sí. ¿Cómo se llama?
Se llama Porque PPS. con el talco nos resulta, pero a veces si uno se cede un poquito, no se adhiere después para reutilizarlo. Marco, totalmente de acuerdo. El producto se llama PPS. Nosotros no lo vendemos en el mercado. Nosotros se lo entregamos por el consumo de nuestros productos y es parte de la labor de optimización de nuestra solución. Así que puedes pedirlo internamente a Guillermo. Guillermo ha colocado toda la información para que tú puedas recibir una muestra. Él te va a enseñar cómo aplicarlo. Y tú tocaste un tema muy importante. El talco industrial o Oxidry es algo que uno tiene para tratar de disminuir ese efecto de ruptura, pero siempre va a quedar sobre el adhesivo. Entonces vas a perder muchas características adhesivas. El PPS es un elemento o un químico fabuloso. Se aplica a la base de la placa, te permite desmontar con mucha facilidad y no deja ningún residuo sobre el adhesivo, pero para completar lo bueno que es, con simplemente una limpieza con alcohol lo eliminas de la base de la placa, en caso de que quieras eliminarlo. Entonces es una solución que está presente en toda Latinoamérica y que te puede servir con el solo uso de 3M. Bueno, muchas De nuestro gracias. sitio. Bueno, ¿alguna consulta más? Muchas gracias, Omar. Sí, yo como comentario adicional a eso, de todas las empresas acá en Argentina que hemos probado el PPS, el 100% lo ha mantenido y lo ha continuado, o el 99% lo ha seguido utilizando y ya lo tiene como parte fundamental del proceso. No veo ninguna mano levantada. Yo había visto algo de un fotopolímero o algo, no recuerdo, pero ahorita no veo el chat, pero está bien. Sí, sí, en un momento tuvieron ahí un intercambio José y Alexander. Ah, ok. Hablaban de las placas DuPont, sí. Ah, bueno, no necesitan nada de nuestra parte, muy bien. A ver. No estoy viendo nada. Bueno, pues yo les agradezco primero por haber estado acá presentes. Creo que nos pasamos de la hora inicial que habíamos presupuestado. Les agradezco mucho el tiempo que han invertido en esta capacitación. Estamos, como siempre, muy dispuestos a ayudar, a dar puntos de vista. Recuerden que uno no tiene la verdad absoluta. En Flexo eso no existe. Uno da puntos de vista y es su proceso, ese mismo proceso, el que con datos y el que con resultados te dice si lo que tú dices es verdad o es mentira. Pero lo que sí quiero comentarles es que la Flexo sigue creciendo, que es nuestra pasión y que obviamente nosotros vivimos por este sistema de impresión y tratamos de que siempre esté cada vez mejor posicionado y siempre trate de reemplazar otros sistemas de impresión y nuestras compañías y nuestros clientes sigan creciendo. Así que les mando un saludo muy cordial, les deseo un resto de semana fabuloso y les agradecemos mucho su asistencia. Me sumo al agradecimiento, Omar, para todos que se tomaron este ratito para estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Están en el chat los datos de contacto míos. Si me escriben también les puedo pasar los datos de contacto de Omar sin ningún problema. Así que bueno, esperamos si tienen consultas después, si se les va ocurriendo algo. Quedamos bien atentos. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Chao, gracias. Hasta luego.